¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Fascinado siempre que hablamos este tipo de cuestiones, este tipo de temas al aire, con sobre todo referentes del CONICET, que son para nosotros una eminencia, por supuesto, en lo que tiene que ver con la ciencia. Y para que la gente empiece a entender de qué es lo que estamos por hablar en esta nota, me gustaría consultarle y que explique a la gente primero, cuando hablamos de nanotecnología y nanoestructuras, ¿de qué estamos hablando? Sí, mira, uno puede, digamos, catalogar la materia por su tamaño, ¿no? Ujú. Uno está acostumbrado al tamaño natural de las cosas. Nuestro cerebro está acostumbrado a ver y manipular y trabajar con cosas que son grandes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de nanoestructuras y nanotecnología, estamos hablando de materiales cuyas dimensiones, cuyo tamaño puede llegar a ser hasta 1000 veces más pequeño que el diámetro del cabello. Imagínate, el diámetro de un cabello humano tiene un micrón, un micrómetro, o sea, 1.000.000 de veces más pequeño que el metro. Cuando hablamos de nanómetros, estamos hablando de algo 1.000.000 de veces más pequeño que el diámetro de un cabello. O sea, son cosas que realmente nosotros no podemos manipularlos de forma individual, entonces los manipulamos de forma grupal. Nosotros tenemos como conjuntos de objetos que son muy, muy, muy pequeños y de esa forma lo aprovechamos. La ventaja que tienen estos materiales respecto a los materiales a los cuales nosotros estamos acostumbrados es que en ese tamaño tan chiquito las propiedades físicas y las propiedades químicas yo las puedo controlar desde la fabricación, ¿sí? Entonces yo Ujú. puedo decir, necesito un material específico para cierta aplicación, entonces yo de alguna manera puedo desde la fabricación modificarlo para que sea aplicable para una cosa y no para otra. Eso Ujú. hace que tenga muchísimas aplicaciones, desde la electrónica, la generación de energía y ahora, bueno, la remediación ambiental, que es hacia donde nuestro grupo, una de las líneas en las cuales nuestro grupo de investigación apunta y trabaja. Ahora, cuando hablamos de nanopartículas, ¿estamos hablando de algo necesariamente creado por el hombre? No necesariamente, o sea, en la naturaleza se pueden encontrar nanopartículas o sea, muchos minerales pueden llegar a estar formados por nanopartículas, pero la diferencia con lo que nosotros podemos crear en el laboratorio es la uniformidad de las propiedades, por ejemplo, el tamaño. Uno puede llegarse a encontrar en la naturaleza nanopartículas, ¿sí? Pero no son homogéneas, por ejemplo, entre sí, no todas tienen el mismo tamaño, no todas tienen la misma forma. Nosotros en el laboratorio podemos crear conjunto de partículas, todas con el mismo tamaño, todas con las mismas propiedades, entonces eso es lo que nosotros aprovechamos. Ujú. La pregunta de rigor es, ¿cómo se crean estas nanopartículas? Son procesos químicos, bueno, también se pueden hacer por procesos físicos. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio son procesos químicos donde de forma controlada, en reactores específicos, mezclamos los ingredientes, por así decirlo. Vos imaginate como si fuese una cocina. Hay una de las técnicas de fabricación que nosotros usamos, se llama hidrotermal, Ujú. que si vos lo simplificás, no es más que meter ingredientes en una olla a presión. Es un reactor que funciona igual que una olla a presión, o sea, cerrado y a alta temperatura, se acumulan vapores adentro, aumenta mucho la presión, aumenta mucho la temperatura y puedo formar ahí de forma controlada mis nanomateriales. Ujú. Nuestro objetivo no es solamente seguir una receta de cocina, sino que entender por qué esa receta nos lleva a ciertas cosas y poder modificar la receta para poder obtener lo que nosotros necesitamos o queremos. Pero básicamente es eso, Claro. es como si fuese, el laboratorio es como si fuese una cocina donde yo mezclo cosas y obtengo cosas. Solo que bueno, a nosotros nos interesa esas mezclas de forma controlada y esas cosas que obtenemos, lo que nosotros que se comporte como nosotros queremos que se comporte o necesitamos que se comporte.
Claro. Y por ejemplo, entre las cosas que están investigando para recuperar el medio ambiente, ¿qué cosas creen que van a poder lograr con esto? No sé si entiendo muy bien la pregunta. O sea, Sí. nosotros apuntamos a la degradación de moléculas que estén contaminando el agua. Por ejemplo, en este momento nuestras investigaciones se están focalizando en usar la ciencia de materiales, el área en el que nosotros trabajamos, de la física, ¿sí?, para formar nanomateriales que nos sirvan para descontaminar el agua. ¿Descontaminarla de qué? Bueno, contaminarla de posibles contaminantes que pueden llegar a estar presentes. Sí, hay contaminantes que cuando pasan por la planta de potabilización no necesariamente se degradan. Hay unas cosas que son más resistentes, por ejemplo, que si vos le tiras cloro no necesariamente se tienen que destruir, o sea, si le bombardeas si lo atacas con ozono no necesariamente se tiene que destruir. Entonces hay procesos específicos para destruir ese tipo de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, colorantes, por ejemplo, algunos medicamentos. Entonces nosotros lo que estudiamos es qué proceso, qué material, qué proceso, qué nanomaterial y qué proceso nos sirve para eliminar cierto contaminante que puede llegar a estar presente en el agua. ¿Y se puede pensar de utilizar, por ejemplo, para combatir ciertos agentes infecciosos en el agua? Por ejemplo, en Tucumán se hablaba de que el agua estaba contaminada por legionela, lo cual después se descartó completamente, por supuesto, pero sí, citando un ejemplo así parecido, ¿se puede pensar en el combate de ese tipo de patógenos? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros en nuestro laboratorio en este momento estamos apuntando a moléculas, o sea, contaminantes moleculares, ¿sí? Pero, alguna sustancia química. Pero estos materiales también aumentan mucho la eficiencia de degradación de virus y bacterias. O sea, una aplicación muy rápida, muy sencilla no sencilla, pero así, que ahora está muy en el imaginario de la gente, son los barbijos que fueron desarrollados por CONICET, no sé si lo recuerdas de la pandemia. Sí, por supuesto. Los barbijos tenían nanotecnología, esas nanopartículas lo que hacían era destruir, o sea, degradar o matar al virus del coronavirus y de otros similares. Básicamente son procesos parecidos, solo que nosotros usamos también la luz para aumentar la eficiencia y buscamos que sean en agua. Por ejemplo, como vos decís, desarrollar procesos que puedan descontaminar agua que esté contaminada con legionela, por ejemplo. Claro. O con una molécula, con una sustancia química. Claro. Pero sí, a ese punto. O aquellos, qué sé yo, espacios de agua donde cayeron los plaguicidas del cultivo, por ejemplo. Por supuesto, claro. O sea, nuestras investigaciones apuntan más a formar procesos y reactores y materiales que contaminen aguas cuerpos de agua más pequeños, o sea, por ejemplo, agua domiciliaria o algún agua de lavado en alguna industria, pero sí hay procesos, digamos, de mucha mayor envergadura que buscan descontaminar grandes cuerpos de agua. Aprovecho que mencionó los cuerpos de agua en los hogares y se me viene a la cabeza, quizás hasta pueden combatir las larvas del dengue. Sí, por supuesto, las larvas del dengue, bueno, sí, pero eso es otro proceso. El combate de las larvas del dengue, o sea, yo creo que no es necesario nuestras investigaciones. Yo creo que se combaten las larvas del dengue siguiendo los procedimientos que ya están bien establecidos. Si vos cumplís con todos los procedimientos, no tenés que tener larva del dengue. Si no dejas agua acumulada, si no dejas si no dejas crecer el pasto, si no dejas los residuos por ahí acumulándose en tu patio, o sea, no es necesario. Si tuviésemos buenas prácticas, no necesitamos grandes tecnologías para combatir el dengue. Claro. Doctor, ha sido un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, chao. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Oscar Marín Ramírez.